de abuso sexual de una persona, como se presume en este caso del payaso Kanky, al ver la reacción de unas primeras víctimas, hay otras que salen a la luz, como que se sienten encuentran pie de apoyo. Y para no dejar sola a esas víctimas que han tenido la valentía de poder denunciar, pues le dan un apoyo con su testimonio, que veremos ya cómo el Ministerio Público utiliza esto para lograr una condena o no. También, Pedro, antes de cambiar de tema, quería nueva vez hacer un llamado a mis colegas de los medios de que tratemos de dar la cobertura a este caso, pero protegiendo los derechos de las presuntas víctimas. Sí. Pienso que no hay que poner el nombre de las personas que están haciendo las denuncias, no hay que poner sus rostros, no hay que poner sus direcciones. La prensa tiene un gran poder, pero ese gran poder, como decía Stan Lee, es una gran responsabilidad. Y yo creo que sí, que definitivamente tenemos el derecho y el deber de informar, pero que hay que hacerlo respetando. Me ha lastimado mucho ver cómo algunos medios de comunicación han hecho una cobertura muy sensacionalista, muy morbosa del tema. Yo entiendo que sí, que es un tema que ha despertado. Tú sabes cómo el interés, el morbo y la gente. O sea, la gente está en este tema, le está dando un seguimiento puntual. Y yo creo que como prensa se puede hacer sin tener que llegar a ese nivel, a las víctimas de manera directa. Y no solamente pasó con este caso, ahora que tú lo mencionas, también con la jovencita desaparecida y que fue violada, pusieron las fotos encontradas así. La dirección. O sea, cosas que entiendo que es verdad, no hay que llegar a esos extremos porque en algún momento u otro eso quedará ahí grabado. Eso está ahí grabado, queda ahí la imagen y no es bueno cuando los hijos, hermanos, familiares de esa persona tengan que recurrir a eso. Bueno. También, pregunta que tú dices, o sea, hay cosas que no se debe llegar a tanto para buscar un like, para buscar un view, para buscar una aprobación de una impresión periodística. Miren, y también, señores, ya se retiró el vehículo en el que supuestamente andaban los norteamericanos desaparecidos, que ya se ha confirmado la muerte, y habrá que ver ahora qué compañía, porque no ha emitido ninguna declaración, ninguna compañía de alquiler de vehículos sobre este tema, se va a hacer responsable y va a solicitar el vehículo para cobrar el seguro, la póliza, y habrá que ver las condiciones. Esto es un caso que ha dado muchas conjeturas porque se habla de que agentes del FBI vinieron aquí a verificar algunas situaciones, porque hay que también establecer que este señor, el que falleció, el norteamericano, tenía conflictos con la ley en su país, estaba en libertad bajo fianza y tenían una audiencia penal en la Corte Federal del Alto Manhattan el día 3 de abril. En esta audiencia se habla de que podría ser condenado y que se le iba ya a revocar la fianza. Entonces, en un principio se trató de parte de los Marshals gringos de que pudiera ser de que estaba evadiendo la justicia, fingiendo su desaparición, pero ahora, con las características de que han sucedido, el cuerpo de la mujer con violencia, encontrado en tierra, sin embargo él encontrado en el mar, a 20 kilómetros en Sanssouci, luego del accidente. Hay muchas conjeturas que tendrán que ser aclaradas mediante un experticio forense. Estos vehículos, recuerden que tienen ya unas computadoras que ahí te va a decir si el hombre aceleró, frenó, cuáles fueron los últimos movimientos realizados, y bueno, ahí podrá determinarse por lo menos ciertas cosas para tratar de establecer la hipótesis del caso, porque de verdad que hasta ahora luce muy extraño. Tenían un vuelo a la 1:30 de la mañana, estaban a las 1:40 saliendo del peaje, ingiriendo alcohol, no hay que ver si andaban con la maleta en el vehículo, hay que ver muchas cosas, porque hay temas como que no concuerdan, pero para eso están las investigaciones y podremos ahí ya ver en un retrato más conjunto qué podría haber pasado ahí. Y otro tema que encendió la palestra, Millicent, y que tu amigo Reinaldo Pared Pérez, parece que se le fue la mano, se le fue los pies, se le fue todo, que llegó a afirmar en pleno hemiciclo, ahí en el Senado de la República, de que a los jueces del Tribunal Superior Electoral deberían ser investigados para ser interpelados. Señora, hablando de interpelar jueces por emitir sentencia, no estamos hablando de que fue que estaba bebiendo romo y que lo encontraron con una mujer, que ese juez hay que interpelarlo, no. Emitiendo una sentencia en función de su actuación jurisdiccional que le ampara, porque son jueces para eso, para emitir sentencias, y usted hablar de que porque una sentencia no fue de su agrado, se puede interpelar un juez.
No, yo creo que esa sentencia debe ser atacada con argumentos jurídicos, que hay las vías y los mecanismos para hacerlo. Pero usted no puede interpelar a menos que haya un tema de prevaricación o de que usted tenga pruebas de que una persona recibió un dinero o que esa sentencia se la mandaron antes, pero no de esa manera que diga, bueno, no falló acorde, no, hay que interpelarlo, porque si hablamos de interpelación, aquí hay muchos funcionarios que deberían pasar por ahí primero, claro. Comenzando con el de medio ambiente. Hay muchos funcionarios que tienen toda la prerrogativa y las calidades para ser interpelados. De inseguridad ciudadana. Claro, eso no pasa por ahí. Pero entonces jueces, y además del obvio conflicto de intereses, porque recordemos que estamos hablando de un poder que tiene autonomía presupuestaria como el Poder Judicial y tiene su mecanismo de control que es el Consejo del Poder Judicial, que en caso de quien administra disciplinariamente cualquier falta de uno de sus miembros es ese consejo, pero no puede hacerlo un poder legislativo enfrentando a otro poder judicial de esa manera. Es una buena, apuntas una buena aclaración acá, Pedro. El maestro, caray. Te quería hacer la pregunta, hermano. Muy buen día. Con el Barça. Aquí, exacto. Creo que eso llama la revolución, una vaina, ¿viste? Pero somos partidarios del progreso, entonces. Muy bien. Y del progreso colectivo. Anótame ahí. Así es. Progreso colectivo. Pues sí, eso yo nunca había escuchado. Estoy muy lejos de alcanzarlos a ustedes. Oye, no, ayúdame un chin ahí. Nunca había escuchado siempre a Dios, siempre que nos permite estar con ustedes, sobre todo en esta Semana Mayor que se aproxima y que nosotros los que aún creemos en Jesucristo, muchos lo dicen, pocos lo aplican, pero los que aún lo creemos y lo adoramos y lo pensamos como un ideal de paz y progreso para la humanidad, es una semana muy especial y muy bonita. Espero que para todos ustedes también lo sea. Y bueno, entrando en los temas que está tratando Pedro, te tenía esa pregunta, hermano, porque estaba hablando con otros amigos juristas y me decían que el Poder Legislativo no es el mecanismo de control del Poder Judicial, todo lo contrario. En cualquier caso en donde el Poder Legislativo se inmiscuyese con decisiones del Poder Judicial, crearía entonces un precedente peligroso de choque de poderes que pocas veces, que pocas veces se ha visto en la democracia dominicana. Particularmente, como no soy un estudioso del derecho, ni me interesa, no conozco casos anteriores en donde se hayan dado... más grave, exacto. El precedente más grave de esto, ¿sabe qué es, Ernesto? Que esos son con los jueces del Tribunal Superior Electoral, pero ese mensaje llega a todos los jueces del Poder Judicial. Claro. Todos los jueces del Poder Judicial, ¿qué van a pensar ahora? Un TCA, un TC, un juez de paso, un juez de instrucción va a decir, ven acá, espérate, si yo me meto con uno de estos tulpenes, son capaces de llevarme la cabeza a mí. Entonces, hasta los jueces de la Junta deben estar diciendo, bueno, pero ven acá, me van a interpelar a mí por cualquier vaina que no le guste a tu tío. Hay un metamensaje. Hay un metamensaje, que eso es lo grave al daño institucional. Y hay muchas preguntas. A mí, por ejemplo, me llamó particularmente la atención porque aunque hay que reconocer que Reinaldo estaba hablando como presidente del Senado, él es secretario general de un partido, es secretario general del PLD. ¿Verdad? Entonces me llama la atención por qué al PLD, específicamente a Reinaldo Paredes, le está interesando tanto este fallo que es sobre un asunto del PRD. De otro partido. O sea, ellos de hecho han reaccionado de una manera más enérgica que los mismos PRDistas. Y nunca reaccionaron así cuando en más de casi 15 sentencias consecutivas el anterior TCE le dio ganancia de causa al PRD. Nunca reaccionaron de que mira, esto hay que interpelarlo, hay que revisarlo. No reaccionaron así. Entonces, la imagen que se está viendo es como que eso mismo. Mira, no me gustó esto. No, espérate, yo lo voy a dar. Ustedes no están en esto, estos jueces lo voy a... Y hay informaciones peores. Hay informaciones de que Rafael Madera Arias, uno de los jueces que votó disidente, llegó a enviar la sentencia antes de que saliera a Palacio. Hay informaciones que dijeron que a Ramón Jaque, el presidente del Tribunal Superior Electoral, le quitaron su escolta en medio de la calle, que le dieron a pedazo y dejarlo ahí. ¿Sabes lo peligroso que es eso? Eso es un juego peligrosísimo de poder. ¿Entiendes? O sea, es una presión. Incluso salió un reportaje del Listín Diario, muy valiente, de Miguel Franjul, que habló de que hubieron presiones reales, directas e indirectas desde Palacio al Tribunal Superior Electoral. Dice que 4 funcionarios, decía este reportaje del Listín Diario, incluyendo un no amigo de nosotros, muy famoso en este panel. Sí, muy citado. Muy citado en este panel. Pero él lo llamó para presionar. Que llamar, entonces. Y yo me referiría a fondo en mi comentario a este tema, porque de verdad hay elementos peligrosos, y lo hemos dicho en este mismo espacio, lo hemos escrito, pueden buscarlo en solfm.com, ya van como 5 artículos, advirtiendo de los pasos que están dando que nosotros consideramos ponen en peligro la democracia que hemos alcanzado, la poca o mucha democracia que tenemos. Pero sí me llama la atención
ese editorial del Listín Diario. Fuerte. Don Miguel Franjul escribió un editorial que lamentablemente nos retrotrae, nos lleva a tiempos, a épocas que uno consideraba superadas. Ese editorial muy bien le cabría a la época del balaguerato. Ustedes se ponen en ese contexto. Te han quedado chiquitos. Esa denuncia de abuso de poder por parte del Ejecutivo y del Legislativo miren, hiela la piel, congela la sangre, da pavor, porque uno pensaba que este tipo de casos ya no existían. Por eso le preguntaba a Pedro Casals, o sea, no conozco precedentes, y me imagino que los hay, esta democracia tan maltrecha que tenemos, estoy seguro que nos lo ha brindado, pero yo no lo conozco. Repito, no soy un estudioso del derecho ni de su historia, pero no conozco precedentes en donde el Poder Legislativo esté buscando inmiscuirse de esa manera tan burda en una facultad del Poder Judicial. O sea, ¿por qué? ¿Qué lo explica? Millicent da algunas pistas interesantísimas de cómo esta sentencia aparentemente ha molestado mucho cuando hemos visto otras sentencias que quizá han sido más placenteras o más convenientes para quienes ostentan el poder, y estas no generaron la urticaria que aparentemente sí generó esta decisión. Y es verdad esto de que ciertos sectores del Partido de la Liberación Dominicana vinculados al poder como que lo asumieron como una afrenta propia, y no entendemos por qué. Pues es un tema que tiene que ver con el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, no tiene que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, no al menos de manera directa. Y nosotros estuvimos escuchando a Jorge Eduardo Prats en una entrevista en Hoy Mismo, en donde él hablaba con toda la calma del mundo. Aquí todos conocemos a Jorge Eduardo Prats. Claro que sí. No es santo de mi devoción, pero hablaba con toda la serenidad del mundo de que eso lo iban a recurrir en el Tribunal Constitucional, ya está, y que por las vías correspondientes eso se iba a caer. Una seguridad total. Pero yo no lo vi amenazando a nadie. No. Yo no lo vi hablando de interpelación. No. Yo lo vi hablando de que iba a utilizar el recurso que él conoce como jurista correspondiente para derogar esa decisión, para que esa sentencia, con otra sentencia de un tribunal de mayor jerarquía, entonces sea anulada. Y a mí me pareció normal, y uno lo acepta dentro del debate de ideas. Cuando se canaliza de manera institucional, uno acepta la diatriba, uno acepta el enfrentamiento, porque eso es la democracia. Pero cuando uno ve que se intenta ahogar, que se intenta aplastar un poder del Estado con vías non santas o fuera del ordenamiento institucional, entonces ahí uno prende las alarmas y tiene todo el derecho del mundo a preocuparse por el rumbo de nuestra democracia. Mira, tú te hubieras imaginado, Balaguer, de que interpelando jueces, mandando a interpelar jueces, porque es que usted no te imagina las implicaciones que lleva una interpelación a una función jurisdiccional. Recuerden que para eso están evaluadores que verifican cómo usted está fallando, cómo está haciendo su tribunal, pero no lo hace el Poder Legislativo. Y menos cuando ese Poder Legislativo no ha nombrado ni ha aprobado ninguna comisión que designe a esos jueces. O sea que, de verdad, yo entiendo que se le fue la mano y la emoción. Habló más como persona que como senador y representante del Senado. Mira, otro tema, y tiene que ver también con el ámbito justicia, que reitero, ha estado muy activo esta semana. Es el caso de Emily Peguero, que ayer tuvo una escalonada más. Ayer se estaba celebrando una revisión a un recurso de apelación que sometieron tanto Marlon como Marlin Martínez, buscando que en el caso de Marlon se le pudiera reducir la pena de 20 a 10 años y que en el caso de Marlin Martínez entonces pudiera ser dejada en libertad de manera inmediata. Escuchaba los argumentos de los abogados y señalaban en el caso de los de Marlon que 10 años es suficiente para una persona joven reflexionar y evaluar su accionar en tan lamentable caso. 10 años para ellos es suficiente. Y en el caso de Marlin Martínez, lo que siempre se ha argumentado de que no tuvo nada que ver, que simplemente se limitó a ocultar pruebas, pero que no tuvo el peso penal del que finalmente fue condenada. Será el 15 de mayo, entonces, fue una audiencia que terminó muy tarde, y entonces el 15 de mayo va a ser dado este fallo definitivo de apelación en este caso de Emily Peguero, que fue un caso que en su momento consternó mucho a la sociedad y del que no debemos de perder atención. Tenemos que mantener los ojos, la vista, los sentidos en él, porque fue un caso extremadamente mediático, pero justamente es el que sea mediático fue que garantizó que se haya logrado algún nivel
de sentencia, porque se trata de personas con mucha influencia política, con mucho poder económico, y sabemos lo que pasa aquí a nivel judicial cuando esos turpenes llegan a la justicia. Buen día, Susi Aquino Gotroy. Buen día, el capitán de la nave. El capitano. Así es, buen día, Milicen, y a todos mis compañeros. Quería, aunque voy a referirme a ese tema en mi comentario, aportar algo brevemente, porque aunque haya pasado el tiempo, nosotros no podemos permitir que casos como este apelen precisamente al olvido de la ciudadanía, al olvido del Poder Judicial, para minimizar la gravedad de lo que aquí se está hablando. Marlon Martínez ahora está pidiendo que se le baje esta pena, están apelando al respecto, diciendo que una serie de argumentos que más adelante vamos a detallar, pero que aplatanándolo en dominicano, es que básicamente esta joven, esta niña, no fue muerta o no fue asesinada en base a torturas ni nada, sino que fue de una manera casi involuntaria. O sea, una cosa como que eso fue un accidente, como que fue un santo este señor, y que no fue nada lo que le pasó a Emily Peguero. Ahí están los resultados de las investigaciones al cuerpo de esta niña, y hoy lo vamos a repetir para que no se nos olvide y para que todo el que tenga alguna cuota de poder en el momento de volver a revisar estos expedientes y de volver a revisar esta condena, sepa que lo que se le dio a él para la sociedad dominicana fue poco, aunque lo que establezca la ley sea una cosa. Entonces vamos a cumplir a cabalidad con lo que establece la ley, para evitar que nuestra sociedad y cualquiera de nosotros que nos veamos relacionados en un caso como este, no se vaya a sentar un precedente y que nos sintamos burlados por la justicia dominicana. Así es, Orlando, buen día. Bueno, buenos días, señores. Un placer, como siempre, estar cada sábado con todos ustedes. Y bueno, no sé si comentaron lo de Kanki. Pero siempre hay enfoques nuevos. Siempre, yo simplemente quería decir que es un caso extremadamente preocupante y a la vez como raro, porque tengo entendido, Pedro, y corrígeme, que tú eres abogado, que todavía ninguna víctima ha puesto denuncia. Se habla de que, recuérdate que hay una investigación luego de un reportaje que se hiciese público, y ese reportaje, como levanta la acción pública, le permite al Ministerio Público poder investigar. Ahora, si esos testimonios ya fueron interrogados y dados mediante una declaración al Ministerio Público, aunque no hayan puesto ellos personalmente en una denuncia, el Ministerio Público sí puede proceder contra esa persona, como está haciendo. Eso es importante que se aclare. Sí, porque es una acción pública. Porque ayer una persona me dijo, ninguno de las víctimas han ido a denunciar. No, porque pero eso es bueno que se aclare. Esto sale a la luz pública a través de un reportaje. El Ministerio Público toma conocimiento de ese reportaje e inicia una fase de investigación. En esa fase de investigación contacta tanto a la reportera como a las personas que dieron testimonio y le toma una declaración que no necesariamente tiene que ser en calidad de denuncia, porque en esos casos ustedes saben que muchas veces la gente lo calla por vergüenza, por revictimización, por temas de abuso de poder, porque son personas que tienen una posición dominante. Imagínense, un payaso famoso, conductor de un programa, trabaja con niños, el niño se siente, bueno, yo no puedo denunciarlo porque me va a caer todo el mundo encima, pero entonces ahí o no me van a creer, no me van a creer, cosa que aquí a veces no se le cree a los niños. El Ministerio Público ahí sí ejerce un rol de fiscal del pueblo, del Ministerio Público, y va entonces, toma las declaraciones y procede ya a someter el caso. Eso dijo Pedro, uno de los niños. Yo pude ver el reportaje de Adis Burgos completo, y en ese momento niño, ya ahora es adulto, dijo: yo le comenté años después a mis padres y les dije, si van a denunciar, yo voy a negarlo todo, porque sentía vergüenza. Sin embargo, hay récords, según el reportaje de la periodista, de que aunque no se denunció, ellos sí asistieron a terapias que da el sistema, la fiscalía, no recuerdo ahora mismo el término, pero estas terapias, dice la periodista, debieron haber sido suficientes para iniciar una investigación que no se realizó. Y de hecho hay otro testimonio que señala que sí se presentó a donde una fiscal de turno en ese momento y que no se procedió. Esa es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo decía, pero si por lo menos una víctima en su momento denunció,
eso debió servir para iniciar una investigación. Sí. Y sobre eso que tú señalas, de que, porque también vi ese testimonio de que los padres no hicieron la denuncia luego de que el niño lo dijera, Dilia, Leticia Jorge, ha insistido en que en estos casos hay una responsabilidad de los adultos de denunciarlos. Hay una responsabilidad de denunciarlo, y quiero reiterarlo aquí en estos micrófonos de Sol para que todo aquel que no se escuche lo sepa, que ante cualquier caso de esto, el adulto o la adulta tiene la responsabilidad de denunciar estos casos. Pero hay un estigma social que se vincula a este tipo de temas, a los cuales la gente muchas veces le tiene miedo. O sea, nadie quiere que se sepa por el morbo. Fíjense el morbo que ha desatado. Y por eso yo hacía el llamado a la prensa temprano. Fíjense las fotografías en medios oficiales de prensa, que eso es vergonzoso, pero en las redes sociales no hay forma de controlarlo. Y las fotografías de quiénes, de las víctimas. Entonces las familias huyéndole a eso, por temor a eso, a que vean, salgan las fotos de sus niños como niños violentados sexualmente en todos los medios sociales, y que esté en la comidilla y en la boca de toda la sociedad. Entonces las familias pretenden callar y solucionarlo de manera privada, lo cual es un grave error, porque esto entonces incentiva el crimen, pues lo blinda de impunidad. Entonces el llamado de Millicent lo comparto en un 100%, y tenemos que entender que como sociedad, para ir avanzando, tenemos que superar esos temores y esos recelos, señores. La vida de un niño, yo particularmente no me imagino a nada más importante. Claro. Millicent que tiene hijos, y Pedro también me entienden más que nadie. Mira, hermano. Y cuando uno no hace la denuncia, uno está dándole carta blanca al criminal para que siga violentando a otros niños. Por lo tanto, el mensaje es duro, pero creo que es el correcto. Mira, Ernesto, y eso que tú dices, yo quiero aprovechar también para decir algo, porque es que la sociedad dominicana a veces aparenta ser una sociedad indolente. Cuando salió este caso, señores, la cantidad en WhatsApp de stickers que se inventaron, pero de memes, pero una cosa increíble, de fotos de burla, señores, es un caso serio. Eso no era para estar haciendo stickers de que quiere canquilla. Quiere, o sea, de verdad, ¿dónde están los niños de grupo? La gente, llegó. O sea, la gente tiene de verdad que ni da gracia, o sea, cosas horribles. La sociedad dominicana tiene que, de verdad, que a nosotros como nos hace falta un paso hacia la madurez, porque ese no es un caso para tú convertirlo en un relajo. Y aunque muchos de esos chistes yo sé que tenían una segunda intención, que era realmente reconocer el hecho de que el tipo era un abusador, un violador, pero de verdad, eso, tú no sabes si en un grupo WhatsApp había un afectado, por ejemplo. O la familia de un afectado, un primo, o una persona que fue víctima que haya pasado por eso, exactamente. Entonces, a mí me llamó, cada vez que yo veía un sticker del payaso ese, con un chiste de esa naturaleza, lo que daba es asco, porque que es una demostración de que todavía la sociedad dominicana es indolente, y todo, como dice Ernesto, va al morbo. Morbo y chercha, morbo y chercha, morbo y chercha, morbo y chercha. Lamentablemente. Entonces, eso de verdad, no sé quiénes inventaron esos tickets, pero le faltó un poco de dolor por esas víctimas que fueron abusos de ese payaso, que como dice Pedro, para muchos era un ídolo, para muchos era una persona que quizá llevaba alegría, pero por atrás parece que era un demonio. Entonces, eso de verdad, nosotros, y no es el primer caso que yo veo ese tipo de cosas. Y qué bueno que dices parece, Orlando, y brevemente, es una parte para que continúes con tu análisis, porque aquí nadie está intentando derribar el principio constitucional de inocencia. O sea, estamos hablando de las investigaciones del Estado Dominicano, del Ministerio Público, en torno a un caso gravísimo que afecta sensiblemente a vidas de muchos dominicanos. Ahora, los tribunales de la República y el sistema de justicia dominicano tiene la tarea de desenmascarar este entramado que evidentemente existía de abuso y explotación infantil. Ya eso es una tarea de la justicia dominicana. Ernesto, yo lo decía antes de que ustedes se sumaran al panel, que le he dado seguimiento a los testimonios de Kanki, y él de manera reiterada ha dicho que no es culpable de la red, pero él no ha dicho de manera pública que él no es culpable de los abusos sexuales ni de las violaciones. Bueno. Y son muchos testimonios los que vimos, pudimos ver el reportaje. Son muchos testimonios, y este es el otro tema al que voy a referirme en mi comentario. Señores, voy a referirme a los dos casos. Vamos a pasar con la gente a ver qué van a hacer para Semana Santa. Sí, vamos a preguntarle de eso. Pero les quiero decir, antes de pasar ese tema, hay muchos testimonios de niños y de niñas. Sí. Son ambas. Que se haga justicia. Vamos a escuchar a la gente. Semana Santa. El sol de los sábados.